Llega a Duro de Domar el analista político que mejor nos explica hacia dónde gira el mundo. El GPS periodístico imprescindible para no perderse los retorcidos caminos de la información. Un tour por Europa para entender los resultados de las elecciones en Francia y Grecia. Hoy deconstruye la realidad Mario Weinfeld. Mamita, qué presentación, Mario. Bueno, buenas noches, bienvenido, como siempre. Vale. Elecciones en Francia se definió. Elecciones en Francia, las hubo también en Grecia. En Grecia, empiezo por la menos relevante, aunque es muy importante en razón del contexto. En Grecia no se pudo, después de toda la crisis, no se pudo formar gobierno, una elección donde fue mal a los dos grandes partidos, y entonces seguramente no va a servir y va a tener que haber otra elección. En general, un momento de ingobernabilidad muy alta. Y crecimiento de los neonazis. Sí, ¿no? Preocupante, ¿no? Sí, y a la vez una fuerza izquierda más pintoresca, sí, más interesante, pero muy rupturista respecto al esquema existente. En Francia una elección, si se quiere, más convencional, ganó el candidato opositor, François Hollande, le ganó a Sarkozy, que hace 5 años se comía los vientos, y uno lo que podría decir, haciendo un panorama general, que por ahí, desde acá es algo que por ahí interesa más, uno podría decir, si tenés que hacer apuestas en elecciones importantes que hay en Europa, apostás visitante. Claro, a la oposición. El que es oficialista no gana. Berlusconi se cayó, los gobiernos griegos se cayeron, Zapatero perdió por goleada, Sarkozy perdió por poco, pero perdió y perdió. En nuestro sur, en general sucede al revés. Vos fíjate, Argentina tercer mandato, Brasil tercer mandato, de una misma fuerza estoy diciendo, Uruguay 2 mandatos y van bien para el tercero, Bolivia, Ecuador, Venezuela y aún por derecha Colombia. Sí. Y Chile fue la excepción, pero mayoritariamente a los oficialismos le va bien. ¿Por qué le va bien a uno? ¿Por qué le va mal a otro? La moraleja es casi obvia, porque la gente está más conforme con la situación económica, social, con las cosas, cómo están pasando las cosas acá, que cómo están pasando las cosas allá. No tiene gran misterio. ¿Qué tiene de interesante la elección esta de Hollande, por ejemplo, comparada con la de Rajoy que hubo hace poco? Digo, ¿qué tiene? Hasta ahí uno puede decir, bueno, gana la oposición y listo, gana el que viene de afuera, y eso es en parte cierto. Lo que trae François Hollande, el candidato socialista, que es interesante, es que el hombre dice, este esquema no va. El hombre de un partido importante, con una larguísima tradición en Francia, dice, este esquema no va. El esquema Mercosur no va. Claro, el eje entre Merkel y Sarkozy. El eje entre Merkel. Que es ajuste para toda Europa. Claro, que ese ajuste para toda Europa no va. Él, en uno de sus discursos de campaña, el tipo creció mucho en campaña, fue interesante la campaña. En el sentido que él apareció primero, era el challenger, era votar a favor o en contra de Sarkozy. Luego se constituyó en una figura él mismo. En algún momento él dijo, mi gran rival no va a competir conmigo en las elecciones, porque mi gran rival, mi enemigo, no se presenta a las elecciones y jamás será elegido, es el sector financiero. Esta frase suena acá, sí, a los populismos locales, la dijo ahí en Francia, la dijo durante la campaña, y ayer mismo, en los 2 discursos que pronunció después de haber sido elegido, uno en su pueblo y uno en París, en la Plaza de la Bastilla, el hombre dijo, la austeridad no es una fatalidad. Ellos usan austeridad en un sentido parecido al ajuste nuestro, o sea, claro, no tanto. Austeridad y fatalidad, tanto en francés como en castellano, riman, es una frase redonda y lo dijo. ¿Qué quiso decir con esto? No al ajuste. Y ya tiene un par de propuestas que van en otro sentido. Aumentar de nuevo la edad de las jubilaciones, un cachito, que Sarkozy las había bajado, un par de impuestos muy importantes y decir, este paradigma no va, hay que buscar otro paradigma, hay que pensar en la juventud. Y con esto seguramente va a empezar a juntarse con Angela Merkel, que ya lo felicitó a pesar de que apostó. Que también tiene elecciones próximamente, ¿no? Que tiene elecciones el año que viene y ayer tuvo una elección local en la cual le fue mal en un distrito y en general, digamos, el panorama le pinta muy feo. Merkel jugaba con Sarkozy porque es de derecha y porque tenía muchos acuerdos, obviamente lo llamó para felicitarlo y obviamente también, como marca la lógica de la política, es casi seguro que la primera visita pública del presidente electo francés sea Alemania, que es su enorme aliado. La pregunta entonces es, cuando uno llega a esto, dice, este hombre viene con un programa diferente, viene con un partido tradicional de centro-izquierda. Durante la campaña, Sarkozy agitó el fantasma de Rodríguez Zapatero. Dijo, estos socialistas son como los españoles. Si llegan los socialistas acá, Francia va a ser como España, o sea, va a tener una crisis comunal, despidos, parados y demás. Nosotros podríamos pensar en Rodríguez Zapatero y Hollande en otro registro, en el registro de los socialistas que no fueron distintas a la derecha.
O sea que en definitiva tenían una promesa de ser diferente, tener un nuevo paradigma y demás. Pero una continuidad, ¿no? Y en definitiva no lo hicieron. ¿Podrá ser? ¿Lo podrá hacer o no lo podrá hacer? Y ahí aparecen dos cuestiones. La primera es sencillamente si el hombre conserva las convicciones y no deja, como decía alguien, las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, el Eliseo ahí en Francia, si él lo desea hacer. Uno interpreta que sí, porque me parece que el tipo está leyendo la realidad, y lo que está leyendo es que con este esquema ningún sistema político sobrevive, la sociedad no te banca y no tiene mucho sentido. La otra, más compleja, es si aún queriendo puede. O sea, el corset del euro, ¿no? El corset del euro y de toda la institucionalidad europea, claro. Bruselas, es un aparatazo difícil de mover en un sistema económico, aparte, que no produce mucha materia prima, digamos, un sistema económico complejo. En definitiva, la victoria es un hálito de aire fresco. Viene con un discurso positivo, viene con un discurso que desde acá se ve como bueno, viene con un discurso crítico, habrá que ver cómo le va. Y por último, siempre cuando hay una competencia entre izquierdas y derechas hay un costado que siempre es mejor. Eso va a ocurrir con Obama con el Tea Party, ocurre con Rajoy y Zapatero, que es el respeto a las minorías, la no discriminación, los derechos civiles, los inmigrantes. O sea, respecto de todo eso hay una diferencia. El resto está para construirse de cualquier manera. La derrota de esa derecha que representa a Sarkozy y el triunfo de ese discurso son una lucecita. Por ahora no mucho más. Vamos a ver si esa luz agranda, Mario, como siempre, muy interesante.